Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a orar y así damos inicio a la clase. Bueno, un voluntario que quiere orar. Vamos a empezar, por favor. Muy bien. Vamos entonces a prepararnos ahí para la clase. Si gustan acompañarnos, llegamos hasta el capítulo 4, estábamos terminándolo. Terminamos el capítulo 4, llegamos al versículo 22. Si repasamos un poquito el bosquejo que hemos estado llevando, ya vimos el capítulo 1 lo terminamos con la resurrección de Cristo, ese primer capítulo donde se anticipa lo que sería el Espíritu Santo. El capítulo 2, ahí ustedes lo saben, ahí como lo marcamos como el inicio de la iglesia. En el momento en que viene el Espíritu Santo, bautiza a los primeros cristianos y marca ese cambio de templo. Ese es el inicio de la iglesia. Ya lo estudiaron ustedes desde hermenéutica, ¿no? Con las dispensaciones. Comienza la dispensación de la iglesia, a veces llamada de la gracia. Y llegamos al capítulo 3, esos capítulos de 3.1 hasta el 8.3, es el desarrollo de la primera parte del bosquejo. Hablamos del cristianismo, ¿dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra, como las tres secciones del bosquejo de Hechos. En el capítulo 3 vimos la primera curación, la curación del cojo, que decía yo que se puso a dar cojos, se puso a dar saltos de felicidad y marcó, o sea, evidenció aún más su sanidad, ¿no? Y el cambio que Dios había hecho en su vida. La primera persecución, ya la vimos cuando, bueno, pues encarcelan, más bien, pues empiezan a los sacerdotes a llamar, a dar cuentas a los discípulos. Y bueno, ahora vamos a llegar también a la primera purificación, capítulo, ya el capítulo 5, ahí le faltó el capítulo al bosquejo que puse acá. Capítulo 5, versículos 1 en adelante. ¿Quién quiere leer los versículos del 1 al 11, por favor? Hechos 5 del 1 al 11. Mira cómo empieza este capítulo. La primera palabra.
pero. Si tú repasas un poquito lo que vimos el día de ayer, desde el versículo 31, 32, o sea, tú ves ahí una iglesia perfecta, una iglesia que tenía comunión, que se manifestaba la llenura del Espíritu Santo, dice que tenían todas las cosas en común, había, y ustedes lo pueden ver algunos asuntos ahí en el apunte, dice la llenura del Espíritu Santo se manifestó es la página 12, unanimidad, actividad, es decir, no estaban pasivos, estaban llevando el Evangelio, había gracia, dice que había abundante gracia, era sobre todos ellos, había dar, porque dice que ninguno decía ser suyo nada, es decir, todo lo entregaban. Ahora, esto no es base para el comunismo, porque en el comunismo lo tuyo es mío, y en la Biblia lo que encontramos aquí de los apóstoles era lo mío es tuyo, y daban, esa es la diferencia, ¿no? Y había honestidad, porque trabajaban, por ejemplo, está el ejemplo de José, Bernabé, el hijo de consolación, quien vendió la heredad y la trajo al precio a los apóstoles para suplir las necesidades que tenían todos. Entonces, tenemos la iglesia perfecta y llegamos a un pero. Otra cosa también que es interesante ver es los ataques de Satanás. En este capítulo vamos a estar viendo, por ejemplo, en el versículos del 1 al 11, un ataque interno. Y ya del 12 al 42, un ataque externo. Pero aún así, la iglesia empezó a tener diferentes tipos de ataques. Satanás atacaba a la iglesia a través de diferentes técnicas. Si bien la persecución anterior fue el primer ataque que tuvo la iglesia, la persecución no hizo daño a la iglesia, al contrario, ¿qué hizo? La fortaleció. Y ahora el ataque es desde dentro de la iglesia. Y muchas veces ese tipo de ataques para la iglesia son los más destructivos. Ahora vamos a ver también aquí cómo fue enfrentado por los apóstoles esta situación, qué fue lo que ellos hicieron, y pues hay varias cosas para estar aprendiendo al respecto. Entonces, dice el versículo ahí del 1, 2, 3, acerca de la situación de Ananías. ¿Por qué hicieron esto? Pues lo más seguro es imitando un poquito lo que había hecho Bernabé. No quisieron ellos quedarse atrás. Y la manera en que empieza esta situación con la palabra pero, dice aquí el apunte, el cuadro del 4:32 al 37 está lleno de luz, pero aquí vemos una mala sombra, dos hipócritas mentirosos en medio de una multitud leal y sincera. Dios no quiere ser amado, también no solamente quiere ser amado, también quiere ser temido. Y esa es la enseñanza que vamos a encontrar aquí, para dentro de la iglesia. El temor que pues, la disciplina tiene que ejercer. Este asunto del versículo 2 que está aquí en el apunte también es importante que lo veamos. El contexto y el motivo del pecado de Ananías y Zafira. Primero dice, quisieron imitar el buen ejemplo de Bernabé, no quisieron ser menos espirituales que los demás y dieron para ser vistos de los demás. ¿Recuerdas Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4, cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos? De manera que no tendréis recompensa, de otra manera dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y empieza a hablar de la limosna. Cuando tú des limosna dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, sino, da un ejemplo, cuando tú des algo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahora, está ahí en el apunte, es Mateo 6 del 1 al 4. Y aquí en Mateo, lo que estamos viendo también es parte de lo que a Dios le agrada en cuanto a cómo hacer nosotros las cosas, pero también da principios aplicables al reino. Mira, el asunto yo creo que deben entender muy bien esto, pero ocurre mucho. Cualquier cosa que tú hagas
con el objetivo de ser visto o que te admiren, según los principios que encontramos ahí en Mateo 5 y 6, ¿cuál recompensa tendrás? Te vieron, te admiraron. Y esa fue tu recompensa, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, los vieron. Pero cualquier cosa que tú hagas de corazón, como para el Señor, no sirviendo al ojo, sino sabiendo que servimos a Dios, eso tendrá recompensa de Dios. Eso es el mismo principio que después se recoge en en Efesios, cuando habla de los siervos, en Colosenses, dice no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino al Señor. Así que todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Cada cosa. Y ahí le está hablando a un esclavo que está obligado a servir a su amo. Y a lo mejor el amo ni siquiera era creyente, pero aún así le dice Pablo a los esclavos, lo que hagas para tu amo, hazlo para el Señor. Un amo que puede ser cruel, que te obliga a hacer las cosas, hazlo para el Señor, sírvelo como si fuera Cristo. Así que a lo mejor tu jefe de trabajo es cruel y te obliga a hacer las cosas y todo eso, pero ¿para quién lo haces? Hazlo para Cristo. Bueno, el asunto aquí de Ananías y Zafira tiene también otros matices, dice el segundo punto. Fueron movidos por su codicia, es decir, sustrajeron del precio, codiciaron lo que habían dedicado a su Señor y desconfiaron de su providencia. En otras palabras, robaron a Dios. En Malaquías 3, 8 al 10 empieza ahí unas preguntas de Dios hacia ellos y dice Malaquías 3, 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Ahora, podríamos argumentar, eso es parte del antiguo pacto, es parte de la dispensación pasada. Hay algunos que llegan a decir, bueno, es que los diezmos no son para la época de la iglesia, pero ¿sabes una cosa? Esto te va a mostrar siempre, en cualquier dispensación vas a ver tú el carácter de Dios, qué es y cómo piensa Dios, qué es lo que Él quiere de ti. Ahora, ¿has robado a Dios? Es muy fácil a veces de diferentes maneras, o sea, para empezar, a lo mejor tú dices, no, es que yo estoy estudiando en el Instituto Bíblico y yo no tengo por qué ofrendar. O alguno llega a pensar, es que yo soy misionero y no tengo por qué ofrendar. Dice la Biblia en algún lugar que queden excluidos un principio. Hoy no hay levitas ni sacerdotes, pero los levitas diezmaban. También el pastor tiene que diezmar. También los misioneros tienen que hacerlo. O sea, o dar su ofrenda, como tú lo quieras ver. Si tienes el principio del diezmo, adelante. Si no te gusta el diezmo, pues ponle 11% para que no te quedes en 10. Así ya no eres legalista, ¿no? En fin, el asunto es que muchas veces nosotros creemos que porque servimos a Dios estamos excluidos de ese tipo de cosas. Y Bernabé, o sea, si tenemos un ejemplo de un siervo de Dios en la Biblia, pues Bernabé. Y él tuvo ese principio. Y no dio un 10%, lo dio todo. Ahora, en el caso de Ananías y Zafira, dice que ellos sustrajeron del precio. Es decir, nadie les impedía, dice más adelante en la lectura que tuvimos, dice versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. En otras palabras, tú tenías el derecho y el control absoluto de tu propiedad. Y si la vendiste, podías hacer lo que quisieras con tu dinero. Pero ¿cuál fue el pecado? Trajeron una parte como si fuese el todo. O sea, no era malo que ellos dieran una parte. Si ellos quisieran dar el 50%, les aplaudiríamos, ¿no? Pero trajeron, no sabemos, un 90%, trajeron más, pero se quedaron quizás con un 10%. No dice qué proporción, nada más dice que sustrajeron una parte.
y le entregaron el resto como si fuera el todo. Así que ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Y uno dice, pues puede ser que no parezca tan grave, ¿por qué un castigo tan fuerte? Bueno, vamos a ver un poquito en cuanto a eso, ¿no? El asunto también dice aquí, pensaron engañar a los apóstoles y a sus hermanos en Cristo trayendo una parte como si fuera el todo. Y el pecado, dice, no consistió en no entregar todo el precio de la venta de la heredad, sino en mentir en cuanto al precio recibido, queriendo aparentar piedad. Hay una discusión aquí que yo la manejé en la iglesia también, si el caso de Ananías y Zafira es disciplina o castigo, y por qué. ¿Qué piensan? ¿Le puedo preguntar, piensan? A ver, ¿es disciplina o es castigo? ¿Qué diferencia habría? ¿Por qué? Yo pienso que la disciplina es como por un momento y luego trae fruto. O sea, como que se espera como un cambio en algún momento. Entonces, en mi opinión, como que por eso mismo, ¿no? Porque trae como inmediato. Pero no es castigo. Okay. A ver, ¿qué otro? Yo pienso que es castigo, porque también aquí en el versículo 4 abajo dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces era más que un castigo darse cuenta que iba, porque pudo engañar a los hombres, tal vez pudo hacerse piadoso, pero ante Dios no lo engañó y bueno, terminó Ok, castigo. bueno. A ver, ¿otra opinión? Creo que tiene que ver desde el punto de vista si consideramos que ellos eran o no cristianos. Porque algunos ponen en tela de juicio de que ellos pues, eran en realidad cristianos. Entonces yo creo de que leyendo un poco lo que dice Hebreos, que ellos son los que aman disciplina, entonces yo creo de que más bien es como una disciplina para el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el huerto de Edén nosotros pensamos que el hecho de que Adán y Eva salieran del huerto fue un castigo, ¿no? Pero nos damos cuenta más tarde que en realidad fue una misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran permanecido y hubieran comido del árbol de la vida eterna, pues hubieran muerto eternamente. Entonces, Dios de una forma de misericordia los saca de ese lugar, no como un castigo, sino como una forma de mostrar su misericordia. Yo creo que acá, personalmente, creo que es una disciplina, considerando que yo creo que si Ananías y Zafira eran personas que eran hijos de Dios, eran cristianos, y Dios en un acto de misericordia pues los disciplina antes de que vayan más allá con su pecado. Ok. A lo mejor también ocuparíamos definir cuál es la diferencia entre disciplina y castigo. No ubico yo mucho, ahorita no se me ocurren algunos versículos como para definir yo la diferencia entre disciplina y castigo. Por lo general pensamos, creo yo que así creemos, ¿no? Que muchas veces disciplina pues es para el Hijo de Dios y castigo es para los que no son hijos de Dios. Entonces si queda la pregunta, ¿y si Dios podría disciplinar a alguien que no es su hijo? Si Dios podría castigar a uno que es su hijo, y si a lo mejor podríamos llegar a la conclusión de que disciplina y castigo a fin de cuentas son lo mismo, porque dice en Hebreos capítulo 13 que castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si nosotros vamos a Hebreos, o sea, puede aún parecer que están las dos palabras juntas. Hebreos capítulo 12, bueno, dice azota aquí, pero sí hay otros pasajes, ahorita no sé. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dije, es Hebreos 12:5, diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces aquí está hablando, bueno, específicamente usa la palabra disciplina, pero creo que en alguno también habla del castigo. Entonces, a lo mejor tendríamos que definir un poquito eso, pero bueno, queda ahí, se puede abrir un debate interesante y larguito. A ver, otra opinión. No, yo tengo una pregunta, porque por ejemplo, bueno, independientemente de si fuera castigo o disciplina, creo que es uno de lo que les pasó a ellos es uno de los disciplinas o castigos más, pues el más severo, ¿no? La muerte física. Y ahorita pues veíamos que parecía que toda la iglesia estaba bien y se da este caso en este sentido de este pecado, ¿no? Pero evidentemente pues, no era el único pecado.
en este caso, ¿por qué representa o ameritó una disciplina tan severa, a diferencia tal vez pues de otros que a lo mejor es cierto, no se menciona, Sí. pero que a lo mejor pudo haber sucedido? Pues sí, ahorita vamos a ver un poquito en cuanto a eso, o sea, ¿por qué aquí se disciplina de esa manera? Es parte de lo que continúa y ya lo vamos a estar viendo aquí. A ver, ¿eh? ¿Qué dice? Castigo a los que aman, ok. Hay varios más que yo acabo de encontrar aquí ahorita los vemos también, así rápido, ¿sí? Entonces pienso, si está iniciando una iglesia y apenas están dando este tipo de casos, si Dios lo dejara pasar, pasarían más cosas que a lo mejor en estos tiempos ni siquiera hubiera llegado a ser iglesia. Porque había un desorden. Entonces Dios desde un principio a lo mejor tuvo que poner orden para que todos vieran y digan, ah, no, sí, vamos a ponernos todos bien pilas, ¿no? Porque imagínate ver en este tiempo nosotros ver ese tipo de cosas y que de repente alguien se muere por un caso así, a mí sí me da temor. O sea, yo me pongo ahí en los cristianos que estaban ahí y ver ese tipo de cosas así sorprendentes, pues sí da temor. Entonces, mejor. Sí, imagínate que llegara alguno ahí con su jefe de trabajo, ¿limpiaste las ventanas del comedor? Sí. ¡Pum! Ya después todos van a limpiar hasta el último rinconcito. Es parte de esto también la intención. Hay algo más todavía que vamos a estar viendo, sí. También, ahorita por ejemplo recordaba en el Antiguo Testamento cada vez que el pueblo desobedecía o así, había unos castigos o disciplinas de esa manera. Por ejemplo, cuando el pueblo fue abierta la tierra y fueron consumidos, por ejemplo también cuando el becerro de oro, todos los que no pasaban del becerro, igual eran muertos en ese momento. Sí. Entonces también, yo creo que también era una de las maneras en las que Dios estaba recordando a su pueblo quién era Dios. Bueno, ahí vamos armando la idea ya. Realmente, cada uno de esos, vamos a rescatar de las opiniones también por qué se permitió esto, por qué fue así. Y vamos viendo. Primero, enseñaba, bueno, dejó una enseñanza clara en cuanto a por qué, o sea, en cuanto al pecado. Y vamos a estar, quizás vamos a avanzar un poquito porque eso está más adelante. Y pues todavía estábamos ahí en la discusión de si es disciplina o castigo y todo nos llevó a adelantarnos un poquito, así que vamos a apurarnos. En cuanto a disciplina o castigo, yo encuentro varios versículos también que hablan de castigo. Por ejemplo, Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección. Y ese es el versículo que se cita después en Hebreos, pero ahí se le pone azote. En otro dice Proverbios 13:24, que detiene el castigo, a su hijo aborrece, y Dios nos trata como a hijos. Entonces tiene que ver un poquito con eso. Así que podríamos aumentar un poquito aquí la discusión. Es interesante. Yo en lo personal no veo mucha diferencia entre castigo y disciplina. Como que los veo muy, muy parecidos. Pero en nuestra cultura diferenciamos un poquito esto. Y hay gente que dice: Dios no castiga, Dios disciplina. Entonces, pues ahí podríamos seguir con el debate. Pero vamos a seguir con la clase. Entonces, vamos a ver lo del juicio y la sentencia, y llegamos, de las conclusiones que sacamos ahorita las llevamos a ya como conclusión, ¿no? Dice el origen de su pecado. Fíjate el origen de su pecado. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y antes, o sea, en el 4:31 habla de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que yo sí, personalmente podría basarme, si en este versículo dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ocurren estas cosas de que todos tenían las cosas en común y traían sus bienes para la comunidad. En el versículo 5 ya encontramos a que ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Algunos llegan a pensar, bueno, es que pudo haber sido posesión demoníaca. Y podemos irnos al extremo, porque llenó su corazón Satanás. Algo parecido también ocurre con Judas cuando se menciona eso. Entonces, ¿hubo posesión demoníaca? Pues justamente si
tomamos en cuenta que Ananías estaba acá en el capítulo 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, no dice todos menos uno, o menos dos, no, él y su esposa. No dice. Así que habiendo sido lleno del Espíritu Santo, ¿cómo fue que llegó a estar lleno de Satanás? O más bien, ¿por qué llenó Satanás su corazón? Porque no dice propiamente que sea lleno de Satanás, o posesión demoníaca. No creo que haya sido posesión demoníaca, no creo que Satanás pueda tener posesión demoníaca de un hijo de Dios. Yo creo que no es posible, pero creo que sí es posible que Satanás haga lo que hizo aquí con Ananías en el sentido de llenar el corazón de un hijo de Dios. ¿Cómo puede suceder esto? Muchas veces lo hace a través de los enemigos que seguimos teniendo. Tenemos 3 enemigos, la carne, el mundo y Satanás. Y muchas veces tu corazón, dice Cristo, cuando hablaba Cristo también de los tesoros, dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Y qué? ¿El tesoro de un hijo de Dios siempre está en el cielo? Muchas veces tenemos tesoros aquí en la tierra. Y esos tesoros muchas veces llenan nuestro corazón. Y a veces no son malos en sí. Pero en este caso, ¿qué fue de qué se llenó el corazón de Ananías? Podríamos hablar de que se llenó de orgullo, se llenó de codicia. Entonces, vemos aquí que quisieron aparentar, o sea, había varios pecados que tú y yo cometemos, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué acaso Ananías y Zafira son mejores que nosotros? ¿O no hemos alguna vez cometido algo parecido a Ananías y Zafira? Y mira, dice aquí el pecado, mentir al mismo Espíritu, al Espíritu Santo, jactarse de buenas obras y nunca llevarlas a cabo, o prometer hacerlas sin cumplir tal promesa, así como exagerar el número o la calidad de las buenas obras, es parecerse en esto a Ananías. Y eso solemos hacerlo eso, ¿no? ¿A poco no te pasa así que cuando tienes que entregar el reporte de cuánta gente le testificaste, sientes gacho que tú le pones así a 3 y el de al lado está poniendo a 25? ¿Eh? Y contigo recibieron a Cristo, le testifiqué a 3, pero recibieron a Cristo y él le pone 4. ¿No? Entonces, muchas veces ese tipo de cosas a veces son es lo que motivó a Ananías. Esas mismas motivaciones que nosotros tenemos, y por eso pregunta aquí en un momento el apunte, ¿es posible que esto ocurra en un cristiano hoy? El hecho de que llene Satanás el corazón de un cristiano, yo creo que sí. Pero ¿por qué no ocurre la disciplina de esa manera? A veces los pastores quisiéramos disciplinar así, pero bueno, como decimos el apóstol, no, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego sobre ellos y los consuma? Bueno, otro pastor decía, realmente es interesante, otro pastor decía, cuando los pastores oran, hasta la gente se muere. Entonces, ¿también puede ocurrir? Sí, también puede. Pero fuera de broma sí pasa, ¿eh? Yo creo que son casos muy, muy extremos, pero el caso de la disciplina de muerte es un asunto serio que yo creo que sigue ocurriendo y que sigue ocurriendo en las iglesias por intervención de Dios y muchas veces por respuesta a oración. Y no que el pastor esté orando, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? O sea, no creo que los pastores estén orando así. Pero muchas veces cuando se oran por soluciones en las iglesias, la solución resulta ser la intervención de Dios de una manera que no esperábamos que fuera así. En fin, el caso de Caín y Abel, ¿qué fue pregunto esto, ¿qué fue lo que desagradó a Dios de la ofrenda de Caín? ¿Ok? Bien, ¿algo más que podamos agregar? Algunos dicen también es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, entonces tenía que haber sangre.
Esa es una opinión también. En lo personal no creo que esa sea la razón. No creo yo, porque si tú buscas en la ley hay sacrificios oblatorios que tienen que ver con harina de trigo, aceite, había sacrificios de origen vegetal y no eran sacrificios por el pecado, eran sacrificios de alabanza, ¿sí? Entonces es posible sacrificar, en ese caso, en esos tiempos, sacrificar fruto de la tierra, yo creo que sí. Así que el asunto, muchas veces pensamos en que la tierra estaba maldita y que no tenía que haber traído un sacrificio de eso, pero a fin de cuentas, Abel se dedicaba al campo, perdón, Abel se dedicaba a las ovejas y Caín se dedicaba al campo, cada uno trajo el fruto de su trabajo. Pero ¿qué fue lo que no le agradó a Dios de la ofrenda de Caín? De lo que encontró en el Nuevo Testamento, creo que en Hebreos dice que Abel ofreció más excelente sacrificio. Realmente eso es lo que el juicio que Dios da de ese sacrificio. El de Abel era más excelente y le agradó. El otro, pues, no estaba mal, pero le agradó el de Abel. El caso de Ananías y Zafira es parecido. El sacrificio que había hecho Bernabé, José, fue un sacrificio agradable a Dios. Y el sacrificio que estaba haciendo en este caso Ananías y Zafira era un sacrificio pues mediocre, como el de Caín, que tomó de lo primero que encontró y eso ofreció. Ahora, hay un asunto interesante aquí que podríamos notar también. Un buen versículo para mostrar que el Espíritu Santo es Dios, aquí estaba. Fíjense, versículo 3. Y le dijo Pedro, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió? Según el versículo 3, al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió según el versículo 4? A Dios. Y sigue hablando más adelante también en cuanto al Espíritu Santo, versículo 9. ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Por cierto, hablando de tentar, la otra palabra que nosotros identificamos la diferencia, ¿no? Probar. ¿Es válido poner a prueba a Dios? Hay una sola cosa en la cual dice Dios, ponme a prueba. ¿Sabes cuál es? En las ofrendas. Justamente. Es la única. En Malaquías, cuando habla de robará al hombre a Dios, Dios le dice ahí, probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo hablaba también el domingo en la iglesia un poquito del tema de las ofrendas. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, diciendo Dios es una bolsa de valores, dale 1,000 pesos y te va a devolver 100,000 pesos. Hay gente que nosotros lo vemos, ¿no? Enlace. Y ven y trae uno y Dios te va a regresar 100 veces más de lo que tú des. Entonces Dios es como una bolsa de valores en la cual inviertes y haces pactos con Dios. No predicamos eso, pero en base a ciertos pasajes de la Biblia también entendemos, primero, Dios quiere prosperarnos. Es su interés que seamos prósperos. Muchas veces esa prosperidad no es del todo económica, ¿sí? Pero Dios quiere y desea la prosperidad de los suyos. Pero la base, por ejemplo, en la parábola de los talentos, cuando ahí se enfatiza una palabra varias veces, fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, es fiel sobre mucho. Así que entonces, la ofrenda es una prueba de tu fidelidad a Dios. Y Dios puede darte más. ¿Para qué? Para que tú sigas obrando en buenas obras. Ese darte más puede ser darte más, no necesariamente dinero, puede serlo, pero Dios te va a dar mucho más de lo que tú le des.
Tú le das dinero y quizás Él te devuelve felicidad, te devuelve contentamiento. El contentamiento es más valioso que millones de pesos. Entonces, esa manera también en cuanto a en las ofrendas, ahí sí, pon a prueba a Dios. En tu ofrenda, sé fiel. Muy bien, agravantes de este pecado. Dice que nadie le obligaba a vender su campo, deseando venderlo, nadie le obligaba a ofrendar el dinero de la venta, pero una vez que prometió traer el dinero a la venta, no podía quedarse con parte del dinero como siendo el todo. De otra manera, pues él tendría que haber dicho, ¿sabes qué? Yo vendí en tanto, pero necesitaba yo tanto y tuve que quedarme con una parte. Pero no, lo trajo como si fuera el todo. Dice aquí un pasaje interesante, una comparación interesante también. Por cierto, el apunte está basado principalmente en los comentarios de Warren Wiersbe, así que muchos de los comentarios son de él. Y ahí Warren dice así: Satanás, como la madre de Primera de Reyes 3:26, de la que no era el niño vivo, ¿te acuerdas? Que se peleaban las dos mujeres por el niño. Dice: Satanás, como esta madre, no tiene inconveniente con tomar la mitad de nuestro corazón, pero Dios lo quiere todo tu corazón, que sea para Él. ¿Ok? ¿Sonó el timbre? No lo he oído. ¿No, verdad? ¿Quién sabe qué andaron haciendo ya? Bueno. Ahora sí, vimos ya la muerte y sepultura de Ananías y Zafira. Vamos a avanzar a ver si nos da tiempo para terminar este tema en cuanto a Ananías y Zafira. Más adelante, versículo 10, nosotros vemos cómo se le da la oportunidad de confesar. Y se le dice ahí, cuando Pedro le pregunta en el versículo 8, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces, tuvo la oportunidad de confesar. Lo vemos siempre, por ejemplo, vamos a regresar al caso de Caín y Abel. ¿Caín tuvo oportunidad de confesar? Sí. Cuando llegó y le pregunta a Dios, Abel, Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué respondió? ¿Soy yo acaso guarda mis manos? Entonces, tuvo la oportunidad de confesar y no lo hizo. Dios siempre da la oportunidad de confesar. Y bueno, versículo 9 y 10, vemos aquí que al instante ella cae muerta, y vemos, sacando las conclusiones que habíamos mencionado ahorita en el tiempo donde compartimos ustedes también, versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Esto también se repite cuando pasó lo de Ananías. Con Ananías, versículo 5, dice que cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11, el gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron. Dios quiere no solamente ser amado, sino también ser temido. El hecho de que Dios es inminente en tu vida. ¿Qué significa inminente? Él está al tanto. Hay gente que dice que a Dios no le interesa lo que yo haga con mi vida. Inminente en lo contrario. Dios está completamente interesado en cada detalle. No cae un cabello de tu cabeza sin que Dios se entere de él. Así que Dios está interesado y Dios quiere ser temido. La idea del temor, en este caso sabemos nosotros, no es miedo. Temor es obrar en base a lo que yo sé lo que le agrada o le desagrada. ¿Cuántas veces tú, como hijo, que tuviste a tus padres cuidándote y criándote, tú como hijo decidiste no hacer algo en base a que tú sabes que a tus padres les hubiera desagradado? A lo mejor estabas en la escuela y sabes que ahí no te ven, no se iban a enterar, pero tú, conociendo el carácter de tus padres, dices, no, eso yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque así te educaron tus padres. ¿Y sabes qué? No los quieres defraudar. Esa es parte también del temor de Dios. No quiero defraudar a mi Dios. ¿Entiendes? Vamos a tomar el receso y ahorita después del receso vemos las conclusiones.